¿Qué tal? Muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a este su programa de Antropía Empresarial, un programa que se presenta a través de Frecuencia CAD. Frecuencia CAD es un canal que está siendo auspiciado por el Centro de Estudios de Alta Dirección, en el cual, bueno, pues presentamos cápsulas cada 15 días. Y el día de hoy les voy a presentar, bueno, vamos a platicar algo sobre un tema que, como ustedes saben, el título lo llamé prosumidor, ¿no? Y de hecho, bueno, la palabra prosumidor pareciera que suena un poco de innovación. De hecho, no está en la Real Academia de la España Española, es un término compuesto, y que de hecho, bueno, pues, básicamente ustedes si ahorita abren Wikipedia, o si incluso ustedes se meten a ChatGPT y obviamente hacen una pregunta y entran a una conversación con la inteligencia artificial y sobre el tema de prosumidor, pues definitivamente van a obtener más información de la que yo en esta media hora les voy a compartir. No obstante, la razón por la cual escogí este tema es porque tengo una hipótesis. Tengo una hipótesis en el sentido primero del tema, del tipo de adjetivo calificado que se le está dando ahora a nuestros consumidores. Y la hipótesis va básicamente a que el tema de prosumidor no es, no debe verse tan simple. Yo creo que tiene una implicación muy importante y tenemos que entender las consecuencias que puede haber con este tipo de cliente, con este tipo de consumidor, con este tipo de perfil que tenemos ahora y que de alguna manera va a jugar en un rol mucho, muy importante. Esa es la hipótesis. La hipótesis es que el prosumidor no debe verse de manera banal, de una manera simple, sino que hay que darle su verdadero peso específico porque va a cambiar varias cosas. De hecho, para esto voy a empezar un poquito con un poquito de historia que, como vuelvo a repetir, ustedes abren fácilmente Wikipedia o ChatGPT o cualquier otra referencia y bueno, ustedes van a obtener mucho más información de la que les voy a dar. Sin embargo, la necesito decir. La palabra prosumidor hace referencia a aquel personaje que es productor, es decir, que genera contenido, que genera conocimiento, que genera algo que compartir y a la vez es consumidor. De hecho, en realidad la ecuación debería ser primero consumidor y después productor. Por ejemplo, nosotros ahorita, este programa es un tema, estoy haciendo un papel de prosumidor porque todo lo que yo consumo en cuanto a referencias, lo que yo preparo para estos programas, pues es un consumo de conocimientos, un consumo de referencias bibliográficas, de expresiones, de opiniones, y a su vez yo produzco otro contenido que obviamente le tengo que dar un valor. Entonces, el prosumidor es aquella persona que consume, pero que bajo sus características propias y sobre todo a una, gracias a una situación que lo pone en una posición privilegiada, que es el Internet, que es la transformación digital. Es decir, a través de la transformación digital, este consumidor se vuelve, podría decir, peligrosamente importante en la vida cotidiana, en la vida de las empresas y en la vida en la vida normal de todos. ¿Por qué? Porque precisamente el prosumidor es al tener la facilidad de tener acceso a información de manera más fácil a un bundle o a un cúmulo de conocimientos, pues obviamente lo pone en una posición privilegiada. Sin embargo, fíjense bien, prosumidor esto se puede decir que este tipo de persona existe incluso desde la épocas de Karl Marx, en donde decía que el aparato productivo tiene que estar en manos de control del gobierno y que la clase obrera producía para consumir lo básico. Eso es un prosumidor. Si nos apegamos a esta definición, pues eso es un prosumidor y eso ya existía desde hace mucho tiempo, en la época de Karl Marx. Pero obviamente no se le llamaba como prosumidor. Ahora, ¿por qué sí se le da el peso específico a esta persona de prosumidor? Bueno, porque tiene varias características. Al estar inmerso en tecnologías de información, al estar inmerso en un proceso de transformación digital, al estar interconectado, lo vuelve un personaje que tiene ciertas características. Primero, lo vuelve más exigente en su consumo, en sus preferencias, en sus patrones, en sus tendencias, en sus hábitos. Lo vuelve un personaje que es capaz de evaluar pros y contras de productos y bienes y servicios.
obteniendo información por sus propios medios. O sea, es una persona que no tiene una dependencia. A lo mejor muchos de ustedes no vivieron la época de cuando aparece el Internet. Yo sí la viví. Y antes del Internet, pues obviamente todo era una referencia bibliográfica. Había uno que ir a las bibliotecas, a las hemerotecas, tiene uno que a través de revistas, a través de libros, sitios bibliográficas, etcétera. Entonces, era como obteníamos la información. Entonces, se llevaba un proceso largo. Hoy, la capacidad de obtener información, simplemente ChatGPT, Wikipedia y toda una serie de blogs que existen por ahí, pues obviamente puedes obtener esa información de manera rápida. Ahora, como la obtiene por sus propios medios, pues se vuelve una persona que tiene un grado de discernimiento y un grado de punto crítico muy importante. Pero ese punto crítico, es decir, consume información y luego produce contenido, puede agregar valor a las empresas, puede agregar valor a los productos, puede agregar valor a los bienes y servicios. Ese valor lo hace de manera colectiva. ¿Por qué? Porque acuérdense que, voy a citar en un programa del que hablé de Internet, acuérdense que Internet fue la primera versión de web 1.0 de Internet, pues solamente era pura página. La web 2.0 precisamente ya se podía hacer blogs, se podía ya tener una interacción. Y luego la 3 que ya era con inteligencia artificial, la otra ya con alguna parte semántica, etcétera, etcétera. Desde la web 2.0, ese prosumidor ya tenía la manera de aportar contenido a través de blogs, a través de las primeras redes sociales. Entonces, aportaba valor de manera colectiva, daba incentivo a la innovación, compartía conocimiento. Y fíjense bien, aquí quiero que ustedes tomen nota y voy a subrayar dos aspectos que me van a servir precisamente para la segunda mitad de este programa, porque ahí es donde viene precisamente la aportación al fundamento de la hipótesis que le estoy diciendo. Que gracias a esta aportación que tiene el prosumidor, puede acelerar ciclos económicos y tecnológicos en virtud de sus aportaciones y de sus críticas. Pongan la atención. Acelerar ciclos económicos y tecnológicos. Ahorita voy a hacer más adelante mención a esto. Vamos a un poquito de historia. Si ustedes saben Wikipedia, dicen que más o menos la palabra prosumidor se le atribuye a este señor Alvin Toffler. Pero en 1972, unos señores que llamaban Marshall McLuhan y Barrington Nevitt sugieren en su libro que se llama Take Today que la tecnología electrónica hace que el consumidor pueda llegar a ser productor al mismo tiempo. O sea, hay una referencia en los años 72. En el año de 1980, el señor Toffler, en su libro de la tercera ola, que dice que acuñó el término, pero él ya también, el mismo Alvin Toffler, en 1970, o sea, 10 años antes, ya había referido el mismo tema en un libro que se llamaba The Future Shock. Entonces, prosumismo lo podemos ubicar más o menos en la época de los 70s, 80s, por ahí. Es cuando precisamente está en la parte antecedente al Internet, ¿sale? A la parte en los 70s, 80s, cuando estaba la revolución electrónica, ¿ok? Bueno, entonces, la producción, es decir, las empresas, antes, hace muchos años, por ejemplo, Henry Ford. Henry Ford, a principios de 1900, que producía su Ford T, él tenía el eslogan que decía, tú puedes obtener un Ford T siempre y cuando sea negro. Es decir, las empresas daban el producto que ellos querían al consumidor. El consumidor no tenía ni voz ni voto. Esto es en los principios del siglo pasado. Es decir, había una producción en masa. Había una producción estándar para necesidades básicas. Pero ahora, para mantener el crecimiento de las ganancias y la permanencia en los mercados, hoy, con este prosumismo, estamos en una producción customizada y en masa. Es decir, ahora la opinión del cliente es la que importa para hacer una producción personalizada. Entonces, el consumista es aquella persona que con su
contenido, con su crítica, con su aportación, con sus recomendaciones, pues obviamente van moldeando la producción de los bienes y servicios. Hoy, por ejemplo, me voy a adelantar un poquito. Si ustedes van a comprar un producto en Amazon, lo van a comprar en Mercado Libre, lo van a comprar, no sé, en varias páginas de comercio electrónico, ven el producto, ven las características, ven los tamaños y ven las recomendaciones. ¿Van a comprar un coche? Ven las recomendaciones, la reputación de la empresa, la reputación de la marca. Es decir, la decisión que tomamos los consumidores no es tan solo por el producto per se o el bien o el servicio, es por la recomendación. Ese es el prosumismo. Y precisamente una persona que tiene ese prosumidor que está vigente en el Internet se vuelve como un influencer con conocimiento empírico, tácito, válido, sostenible, no lo sé, pero al final está transformando, y esa es precisamente la parte que decía yo hace rato, los ciclos económicos se están transformando. Ahora bien, vamos a ver qué están haciendo las empresas ante esta exposición de que una crítica puede desvalorar o valorar un producto. Pues obviamente que las mercadotecnias tienen que involucrar al consumidor en el diseño. No hay de otra. Esto hace que precisamente el consumidor tenga la capacidad de generar un tremendo control sobre sus bienes y servicios para su consumo. Hoy podemos comprar una playera, no importa la marca, es la referencia. Entonces, la ecuación, ¿cómo se vuelve? Antes era comprar y pagar. O sea, iba, compraba, pagaba y se acabó. Ahora es comprar, pagar, promover. Con la promoción yo tengo que ganar algo. Reputación, a lo mejor una recompensa, no lo sé. Pero precisamente pasamos de la ecuación clásica de comprar, ganar, a hacer comprar, ganar, promover y ganar. Entonces, ejemplos. Adidas. Adidas incluso está en internet, es el primer ejemplo que aparece, en donde los clientes pueden personalizar sus zapatos. IKEA, que igualmente también da la posibilidad de que los muebles los personalice el usuario. Marvel, usted puede entrar a la página de Marvel HQ y obviamente pueden generar historias con los superhéroes de Marvel. Es decir, ya la historieta del superhéroe no viene del escritor, sino viene de la audiencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la tecnología es el medio, la persona es el fin. Eso es lo que tenemos que entender. Un prosumidor con todo esto lo que hace es que a través de la tecnología genera contenido y se vuelve a su vez target y se vuelve recomendador. Entonces, ¿qué hace el prosumidor? Pues genera contenido y crea ideas. Crea ideas y obviamente para bien o para mal. Entonces, la radiografía de un prosumidor, ¿cómo la podemos dejar? Bueno, primero, que un prosumidor siente que su opinión cuenta. Es decir, cada vez que nos metemos a cualquier página, cualquier de redes sociales o incluso en comercio electrónico, vamos a ver referencias y referencias y referencias y referencias y referencias. La opinión cuenta. Comparte para influir. Definitivamente es la característica de esta persona. Puede haber un prosumidor pasivo, que decir simplemente consuma, analice, pero no comparta contenido. Pero lo más importante es que dice que la característica de una persona como esta es que él dice que si no lo comprende, no lo cree. Tiene que comprender la razón de ser de un producto, de un servicio, del valor agregado. Hay niveles si hablamos en este mismo sentido y atacando bajo esta misma línea, pues podemos entender que pudiera haber varios niveles de prosumidores, ¿no? Primero está pues, el aprendiz, la persona que pues apenas está empezando a interactuar. Está el social, el que genera blogs, genera incluso tertulias digitales para estar así, mesas redondas, para estar hablando del tema. El escéptico, el que no cree hasta que no lo prueba. El crítico, pues por decirlo, una opinión puede tener dos características, una buena y una mala, hacia un bien positivo, un bien negativo, un sentido negativo, perdón. Está el intermediario, está un prosumidor de manera persuasivo, el líder de opinión, los famosos influencers que ya cualquier persona con simplemente un don del verbo y obviamente con una serie de followers ya se vuelve un influencer.
aun cuando el contenido que comparta pueda puede estar avalado o no. Y está el innovador y el creativo, ¿no? El que de alguna manera genera y obviamente prueba. Entonces, aquí la pregunta, fíjense bien, es, ¿el reto es comprar más? O sea, generar consumo, generar la demanda, o más barato. Yo les voy a decir, yo creo que no es tan solo comprar más y no es tan solo comprar barato. Claro que las dos influyen. Nadie está peleado con su dinero. El reto es comprar más inteligentemente. Yo creo que es. Y de hecho ese es el reto. Entonces el nuevo paradigma se vuelve en que el consumidor cambia de actitud. Por ese cambio de actitud, producto de la referencia, producto de la influencia, producto del conocimiento al cual es autosuficiente, esa actitud cambia. Al cambiar la actitud, y eso subrayen también, esa es la tercera palabra que necesito que subrayen. Hace rato dije que subrayáramos ciclos económicos y tecnológicos. Ahorita es actitud. ¿Por qué la actitud? Porque precisamente en función de eso cambia mi preferencia. Acuérdense que generábamos la demanda y esa demanda se generaba en función de un segmento de mercado, edad, población, nivel educacional, sexo, no sé, etcétera, etcétera. Segmentábamos. Pero la actitud, ¿cómo se segmenta? Es pregunta para los mercadólogos, porque obviamente esa actitud es volátil, esa actitud, yo creo, la que podemos tomar nosotros en un cierto momento es finita, es cambiante, a lo mejor no tiene ni siquiera razón de ser, porque depende mucho de nuestro temperamento, de nuestro estado de ánimo. Entonces, el nuevo paradigma es el cambio de actitud que toma el cliente con nuestros productos, producto de ese conocimiento que se comparte. Entonces, hace que la estrategia del mercado cambiar. ¿Cómo vamos a hacer una estrategia de mercado? ¿Cuál va a ser la estrategia de mercado de las empresas en función de esa actitud? Entonces, lo que se hace, lo que hacen las empresas es que están poniendo a trabajar al consumidor. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen a través porque el usuario se compenetra, participa, precisamente así como IKEA, como Adidas y como cualquier otra empresa, que permiten que el usuario opine. Y esto hace lo que esto es lo que poner a trabajar al usuario para mi empresa me genera un ahorro, porque en lugar de hacer una encuesta, en lugar de hacer obviamente un survey nacional, estar haciendo, no sé, estudios de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón, yo no soy mercadólogo. Pues obviamente, mejor, qué mejor que el cliente me diga qué es lo que está pasando y qué es lo que quiere ver. Entonces, eso genera un ahorro importante para la empresa y conoce más a la empresa. Antes, las empresas hacían una estrategia comercial desde la empresa hacia el mercado. Luego, en la época de los 80, fueron al mercado. Incluso había iniciativas que se llamaban Go to Market. Y después, ahorita ya estamos más granulados, estamos a nivel del cliente. Y todo dentro del cliente estamos bajando a nivel de la actitud. Fíjense bien la complejidad que estamos teniendo en nuestro mercado. Entonces, las aristas que puede, y esto ya precisamente es ahorita ya voy a mencionar la aportación de este programa en función de prosumidor, pero tuve que haber dicho todo lo anterior precisamente para poder reforzar mi aportación. Primero, a ver, la hipótesis es la siguiente. El prosumidor no es tan solo aquel perfil que conoce y aporta. Es un perfil decisivo y que está cambiando diferentes entes, diferentes situaciones de las entes empresariales, de producción, incluso hasta del comercio. Lo voy a poner así. De diferentes aristas. Yo lo voy a poner desde el punto de vista de la planeación estratégica. ¿Sale? Desde la planeación estratégica. Veo una pregunta que ahorita la voy a contestar. El mayor reto actual del tema para México. Bueno, la planeación estratégica, como ustedes saben, pues partimos de la visión, de la misión. Voy a escribir planeación estratégica en un minuto. Partimos de la misión, de la visión, un objetivo corporativo, un objetivo general y objetivos específicos. De ahí bajamos a herramientas, planeación de escenarios, utilizamos el FODA, utilizamos otras herramientas de Balance Scorecard,
el FODA, el análisis de 5 fuerzas de Michael Porter, y de ahí empezamos a hacer diferentes análisis de situación para después definir una estrategia. Y después esa estrategia se baja en un plan estratégico con actividades y después ya se asignan presupuestos y ¡pum! Empieza el proyecto. El problema es que, por ejemplo, el FODA, análisis de fuerzas, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Cuando uno hace un FODA de una empresa, lo hace en virtud o en contraste, de su competencia, del mercado, de la situación del país, de la situación de la perspectiva interna, porque es externa e interna el FODA. Interna y externa el FODA. El cliente, ¿cómo la reflejo en un FODA? ¿Cómo puedo yo, precisamente, ese nuevo cambio que tiene este cliente, cómo lo podemos reflejar en esta herramienta? El Balance Scorecard tiene un aspecto financiero, tiene nuevamente un aspecto de relación con el cliente. Mi pregunta es, ¿la relación del cliente es por el nivel de servicio que le doy, por el nivel de satisfacción, por los KPIs que tengo cumplido, o sea, los indicadores de desempeño que cumplo? Pero la actitud, ¿dónde queda? Porque la actitud de lo que me está diciendo es que es lo que ahora toma y en función del conocimiento el cliente precisamente para decidir lo que compra. El análisis de las 5 fuerzas de Michael Porter. Está en medio el mercado, está proveedores, está clientes, está artículos sustitutos y aquí proveedores sustitutos, productos sustitutos y proveedores sustitutos, perdóneme. Y la actitud, a lo mejor es la dimensión del cliente, pero no es tan solo verlo como lo plantean Porter, el poder de negociación que tiene el cliente. La actitud, ¿cómo la reflejo? Lo que quiero dar a entender, y espero lo esté logrando, es que tenemos que entender que la parte interna del cliente es lo que ahora juega en los ciclos comerciales y en las estrategias y en la formulación. El problema es que la actitud es efímera, es rápida, es puntual, es momentánea. Entonces tenemos, aquí el punto es que la planeación estratégica se está viendo afectada por una situación, llamarla subjetiva del comportamiento del cliente, pero en un plazo infinitamente pequeño. Ya no puedo hacer una segmentación tan solo de un mercado, sino tengo que conocer a mi cliente final y tengo que ver qué siente el cliente final. Entonces, incluso en los 80s, Michael Dell, 90s, él fue de los primeros que empezó a vender computadoras por internet y que incluso permitía que el cliente pudiera configurar la máquina. Eso se recuerda, alguna vez lo hicieron. Compró una máquina con ciertas capacidades de disco duro, con ciertas capacidades de memoria, con ciertas capacidades, ciertos modelos de procesadores. Y eso fue una producción just in time, fue una revolución. Michael Dell revolucionó en ese sentido. Pero ahora no es tan solo el disco duro, la memoria y el procesador, es el sistema operativo. Porque ahora ya puedes comprar en Windows, puedes comprar en Mac, o sea, en iOS, puedes comprar en Linux, ¿sí? Puedes tener diferentes capacidades. Y aparte, no es tan solo la máquina per se, el servicio y el producto, es la identificación. Si se fijan, el mercado de Mac es un mercado muy identificado. Es un mercado, yo diría, de apegos. Los que le gustan Mac y obviamente Apple, pues solamente se identifican no solo con los productos, sino con todo el ecosistema de Apple. Y de alguna manera difieren con los de Windows. Y a su vez los de Windows pues solamente difieren con los de Apple. Y pudiéramos encontrar así una serie de situaciones diferentes. Entonces, aquí el tema es que precisamente por ese prosumidor, por esa actitud, por ese conocimiento que tiene, por ese apego que tiene a conocer y compartir, a influir en la producción, es que precisamente los ciclos económicos, los ciclos de producción, la mercadotecnia misma, la estrategia, la planeación estratégica, pues claro que se ven afectadas. Yo invito, antes de pasar a contestar la pregunta, a que si alguien que vea este video quiere participar precisamente en hablar
sobre planeación estratégica en función de la actitud y la personalidad del cliente, sería obviamente un tema fabuloso. Es más, es un tema que yo creo que se debería llegar a nivel de una tesis, porque efectivamente lo que está sucediendo, el cliente está cambiando. El cliente es el que ahora dicta. No es en la época de los 80s que Levi's, Harley Davidson, Ford, las marcas de cervezas emitían un producto y la gente se identificaba con el producto. Ahora se identifican tan solo con la marca, no es tan solo como traer, por ejemplo, un logo como yo, el que traigo aquí de Batman, que es de la época de los 60s. Es traer aquello que me identifique, un diseño que me guste, un diseño que vaya conforme a mis necesidades y a mis gustos. Entonces, ese es el tema del prosumidor y esa es precisamente la hipótesis. El prosumidor tiene un papel y un rol importante tal que afecta a diferentes puntos comerciales, de producción, a la planeación estratégica. Y tanto lo dije, planeación estratégica, por dar un tema. La pregunta fue que obviamente qué es lo que decía, qué es lo que necesita México. Bueno, yo creo que ¿cuál es el mayor reto actual del tema para México? Bueno, pues yo creo que definitivamente, primeramente yo creo, desde el punto de vista y netamente de mi management, que es el que yo estoy viendo, y de esto que me concierne, es obviamente una estabilidad. Una estabilidad, primero llegar a lograr, primeramente a tener un panorama estable. Comercialmente hablando, creo que tenemos muchas áreas de oportunidad. Para ser competitivos comercialmente hablando, necesitamos educación. Obviamente, para ser comercialmente competitivos, necesitamos innovación. Para ser comercialmente competitivos, necesitamos inversión, entre otras cosas, ¿no? Yo creo que geográficamente tenemos muchas ventajas, pero hay ciertos factores que obviamente yo creo que tienen que estar en balance. No estoy diciendo que no haya, precisamente en balance para obtener esa estabilidad que tenemos para poder despegar. ¿En cuánto tiempo eso se puede lograr? No lo sé, no lo sé. Yo creo que depende mucho de cada factor, es decir, qué tanto invertimos en innovación, qué tanto invertimos en educación, qué tanto obviamente invertimos en planes de incentivos de producción, de que las empresas inviertan. Es decir, hay varias cosas que se tienen que hacer porque yo creo que tenemos un desbalance. Espero haber contestado la pregunta. Y obviamente aquí vuelvo a repetir, prosumidor yo creo que es un tema que se tiene que ver desde varias aristas. Incluso usted productor, usted mercadólogo, usted director general, usted director de producción, ¿no? Porque incluso para terminar, se me estaba pasando, el prosumidor afecta a la cadena de valor. La cadena de valor que Michael Porter dice que se debe a aquel valor agregado que cada una de las áreas le pone al producto para que darlo al cliente final, es decir, las áreas de logística, mercadotecnia, producción, no me acuerdo la otra área, que son las áreas primarias y las áreas secundarias, tecnología, recursos humanos, etcétera, etcétera, y que todas, conforme se va produciendo un bien y servicio, ese le agregan un valor. Ese valor agregado se lo da también un prosumidor. Ese valor agregado con sus críticas, con sus opiniones, con sus especificaciones, con sus aportaciones, con sus innovaciones, genera un nuevo producto. Y ahí hay valor agregado. Entonces, la cadena de valor, la columna vertebral de todas nuestras empresas, también se puede ver afectada desde una perspectiva externa. Se puede ver afectada de mi cliente mismo. El mismo cliente que se identificaba con Levi's, que se identificaba con, no sé, con Ford, ahora se va a identificar a lo mejor con Under Armour o se va a identificar con un automóvil eléctrico como Moda o como los estos que están vendiendo aquí en Liverpool, creo que se llaman BYD o no sé cómo se llaman. O sea, cambia la preferencia porque la actitud cambia del cliente. Y si esto no lo sabemos escuchar, creo que no, los ciclos de producción y de ganancia y de vida empresarial van a cambiar totalmente. Muy bien, pues muchas gracias, les agradezco el tiempo. Dios bendiga a este país que tanta falta nos hace y bueno, nos vemos para la siguiente cápsula. Muchas gracias, hasta luego. Bye.